Muy buenas noches a todos nuestros participantes. Reiterarles nuestro saludo cordial. La sesión que nos convoca el día de hoy es el tema sobre atención integral, desarrollo infantil temprano y prioridad en la primera infancia. El presente tema estará a cargo por nuestra licenciada Gina Pinco Bermudo. Bien, estimados participantes, para que esta sesión se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras. Aquellos que desean realizar sus preguntas lo pueden formular en el chat o en su defecto pueden alzar la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante. Bien, con eso podemos dar inicio, estimada licenciada, puede compartir su pantalla. Ok, muchas gracias. Bien, ante todo, buenas noches, estimadas, estimados participantes. Soy Gina Pinco Bermudo, trabajadora social, magíster en gerencia social. Es un placer para mí estar presente el día de hoy con cada una de ustedes para poder disertar un tema muy importante, pienso yo, con un grupo poblacional que necesita bastante de nuestro apoyo, como son nuestros niños y niñas y, por supuesto, nuestros infantes, ¿no? Entonces, el tema del día de hoy está referido a la primera infancia y la intervención de la misma, ¿sí? Entonces, mientras voy compartiendo el material del día de hoy, me gustaría la participación de algunos de ustedes. Eh, ¿Qué entendemos por primera infancia? ¿Qué importancia o cuál es la importancia de trabajar con este grupo poblacional? Me gustaría escucharlos o leerlos a través del chat, por favor, mientras voy compartiendo el material. ¿Por qué creen que es importante trabajar en la primera infancia? ¿Cuán importante es el trabajo que debemos realizar, no solamente desde el Estado, sino también desde nuestros espacios de cada uno de nosotros? Bien, entonces el tema del día de hoy es atención integral, desarrollo infantil temprano y prioridad en la primera infancia. Bien, antes de dar inicio, me gustaría la participación de alguno de ustedes, por favor. ¿Por qué es importante trabajar en la primera infancia? Lo que en realidad debemos entender en primera instancia es que este grupo poblacional de la primera infancia, donde se encuentran nuestros niños, nuestras niñas, perdón, eh, es un grupo considerado vulnerable por su misma condición, por su misma situación. Sin embargo, el trabajo que se realiza o que se debe realizar en ellos es importante. Importante, ¿por qué? Porque va a tener consecuencias, ¿no? Va a tener consecuencias positivas si se realiza la atención y también, por supuesto, vamos a tener consecuencias negativas si es que no se realiza esa atención o esa prioridad en este grupo poblacional. Entonces, vamos a iniciar señalando que el desarrollo infantil temprano es un proceso que abarca, pues, desde la gestación, de la etapa de gestación hasta los 5 años de vida del niño o de la niña. Es un proceso progresivo, es un proceso multidimensional, es un proceso integral y oportuno que se traduce en qué? En la construcción de capacidades cada vez más complejas que permite a la niña, que permite al niño ser competentes a partir de sus potencialidades para lograr una mayor autonomía en interrelación con su entorno, en pleno ejercicio de sus derechos. Entonces,
Por un lado, debemos entender que primera infancia está referido desde la gestación, o sea, desde la concepción hasta los 5 años de vida, ¿no? Esta etapa, que es la primera infancia, es una etapa clave en el desarrollo de las personas. Por un lado, vamos a eh, señalar a Shonkov y a Cutervo y Ávila, Nadeu y otros, quienes nos mencionan que la evidencia o las evidencias de la neurología muestra que antes de los 3 años de edad, el cerebro se desarrolla mucho más rápido que en fases posteriores, formándose alrededor de 700 conexiones neuronales nuevas cada segundo. Entonces, en este periodo, el aprendizaje es más eficiente, el aprendizaje es mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro es altamente plástico, el cerebro es más activo y es muy sensible a los estímulos del ambiente. ¿Qué quiere decir? Que en estos primeros 3 años de vida de este grupo poblacional, o en estos primeros 3 años de vida, nos señalan, ¿no? Que, que nuestro cerebro es más elástico, que se forman alrededor de más de 700 conexiones neuronales, entonces, los cuales genera que el aprendizaje sea más eficiente. ¿Y qué nos quiere decir con todo esto? Entonces, nos quiere decir que debemos de darle la importancia y la prioridad, ¿no? Nos dicen, por un lado, está sucediendo esto, está sucediendo que existen más conexiones neuronales, entonces debemos estimular más a nuestros niños y niñas menor de 3 años, pero estimularlos ¿cómo? Realizando diversas acciones que los vamos a ir señalando más adelante, ¿no? Con la finalidad de qué? De que el cerebro pueda adaptar, pueda captar todos los aprendizajes posibles, ¿no? Para poder generar, ¿qué cosa? Generar niños y niñas más, más inteligentes, ¿no? Se podría decir así, cuando ya se encuentren en la edad escolar, ¿no? Entonces, brindarle la atención a este grupo poblacional es muy importante, ya que el cerebro humano posee estructuras que se encargan de ciertos procesos mentales y dentro de esas estructuras se conforman, pues, circuitos neuronales. Por ejemplo, para el lenguaje existe una zona encargada de la comprensión y otra zona encargada de la expresión. Si durante este desarrollo cerebral que ocurre desde la gestación hasta la infancia temprana, estos circuitos no se forman de manera normal o simplemente no se conforman, entonces el funcionamiento de los procesos mentales, como el lenguaje, será deficiente. Por ejemplo, ¿no? Hemos visto que los niños, si bien es cierto, cada niño o niña tiene su proceso de aprendizaje. Sin embargo, ese proceso de aprendizaje va a depender mucho de los estímulos que se les haya dado a los mismos desde la gestación, ¿no? En nuestros controles prenatales, a las que ya son madres, nos han manifestado, ¿no? Que debemos estimular al bebé o a la bebé con diferentes actividades, hacerles escuchar música, hablarles, ¿no? Presentarles a la familia, comentarles las acciones que estamos realizando, ¿no? En fin, realizar esos estímulos que van a ser muy importantes para que se desarrolle esta parte del cerebro, que es del lenguaje, y también al nacer la otra parte del cerebro que es de las expresiones. Entonces, si durante la gestación no se ha brindado esos estímulos necesarios, suficientes, estímulos importantes, vamos a tener que algunos niños y niñas dificulten al hablar, ¿no? Tengan dificultades a la hora de hablar y empíricamente podemos señalar, es que le ganó el caminar, cuando no es así, ¿no? Cuando se entiende que no se tuvo el estímulo necesario, por lo cual no realizó esas conexiones o ese fortalecimiento de esa parte del cerebro, conllevando a la disminución o a la deficiencia del lenguaje.
Entonces, cuán importante es la intervención oportuna para generar un desarrollo infantil temprano adecuado. Asimismo, diversos estudios muestran que los niños que presentan rezagos en su desarrollo en esta etapa tienen bajo rendimiento en su escuela, perciben menores ingresos y presentan mayor propensión hacia conductas delictivas en el futuro, ¿no? Ello nos señala Gradman, McGregor, Zaire, Feistin, Dacor y otros. ¿Qué nos quiere decir con este apartado? Sí, es muy cierto, ¿no? Vamos a volver a la etapa de gestación. Si en la etapa de gestación no se dio el estímulo necesario, entonces el niño o la niña va a tener dificultades en el lenguaje. Y si tiene dificultades en el lenguaje, va a repercutir en el desarrollo o en su rendimiento escolar. Y ese rendimiento escolar deficiente va a conllevar a otras problemáticas. Por ejemplo, ¿no? Deserción escolar, eh, limitación o demora en la culminación de la etapa escolar, ¿no? Y las cuales a su vez van a conllevar a que si ya a su edad, en su edad adulta, por ejemplo, no tengan oportunidades laborales adecuadas, y al no tener oportunidades laborales adecuadas o al no tener simplemente oportunidades laborales, puede conllevar a que tengan conductas delictivas, es decir, que se dediquen al robo, a, a al tráfico ilícito de sustancias, ¿no? Que se dediquen a la prostitución, a la trata de personas, a un sinfín de actividades delictivas presentes en la sociedad, todo por no realizar una atención adecuada en el espacio o en la oportunidad propicia, ¿no? Entonces, como una pequeña, aparentemente una pequeña acción puede conllevar a tan grandes problemas, ¿no? Y eso es así. Y las evidencias han manifestado y señalan que se da de esta manera. Entonces, frente a ello, viendo la importancia, ¿no? Del trabajo o viendo la importancia de la intervención en esta primera infancia, podemos entender que el desarrollo infantil temprano, es decir, los primeros años de vida, son fundamentales para el desarrollo integral de la persona y define la capacidad de las niñas y niños para ser ciudadanas y ciudadanos saludables, responsables y productivos para sí mismos, productivos para su familia y la sociedad. Por ello, es importante garantizar que tengan un nacimiento saludable. También es importante garantizar que logren el apego seguro, que tengan un estado nutricional adecuado, que logren una comunicación verbal efectiva, que aprendan a caminar solos, que regulen sus emociones y comportamientos y, por supuesto, que desarrollen la capacidad de representar sus vivencias, ¿no? Entonces, cada una de estas acciones se va a lograr siempre y cuando se dé la atención adecuada en el momento oportuno, entendiendo que las niñas y los niños son seres únicos, sí, que desde su nacimiento experimentan un proceso de descubrimiento de sus capacidades y potencialidades que ello les va a permitir actuar en la vida. Tenemos o debemos entender que nuestros niños y niñas son seres sociales, pues forman parte de una familia, no viven en una isla y se desarrollan en un determinado contexto social y cultural. Y frente a ello, el Estado y la sociedad deben reconocer y deben garantizar sus derechos para ampliar sus capacidades y, por supuesto, ampliar esas oportunidades, ¿no? Con todo ello, debemos señalar que invertir en el desarrollo humano los primeros años de vida es muy rentable. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la inversión en intervenciones orientadas a la infancia, que volvemos a reiterar que va desde la etapa de gestación, genera mayores ingresos a las familias. Por eso,
un país que invierta en los primeros 5 años de vida de sus ciudadanos y ciudadanas tendrá un mayor ahorro debido al menor gasto futuro en intervenciones de recuperación, es decir, de $4 a $9 por cada dólar invertido. Entonces, la intervención oportuna, la intervención adecuada en estos primeros años de vida reduce riesgos de enfermedades, reduce riesgos de deserción escolar, reduce riesgos de criminalidad y de ayuda estatal a través de programas sociales, ¿no? Cabe precisar que el desarrollo de cada niña y niño en sus primeros años de vida predice su progreso escolar. Entonces, volvemos a reiterar la importancia de intervenir de manera oportuna y adecuada en estos primeros años de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque si desde la gestación se da esa atención, esa estimulación adecuada, vamos a tener niños saludables al nacer, ¿no? Y si al nacer se le brinda esa atención, por ejemplo, la lactancia materna, el cuidado adecuado, vamos a tener niños bien alimentados, ¿no? Y cuando lleguen a los 3 años, vamos a tener niños con un lenguaje adecuado que puedan socializar con sus pares, que puedan socializar incluso con sus maestros, ¿no? Y que su capacidad cognitiva sea mucho mejor, ¿no? Y esa capacidad cognitiva va a generar mayores y mejores oportunidades académicas, mayores y mejores oportunidades a nivel superior, ¿no? Y al culminar una educación superior y contar con una carrera, pueden contar con un empleo adecuado o pueden de repente crear sus propias empresas, realizar diversas acciones para mejorar la calidad de vida de esta persona y de su familia, ¿no? Entonces, cuán importante es la inversión. Por eso es que nos dice que el trabajo con los primeros o con los niños y niñas de la primera infancia es una inversión, porque a la larga nos va a generar disminución en cuanto a la salud, ¿no? Porque si los alimentamos bien, vamos a tener niños que no tienen anemia y por lo tanto no vamos a tener que acudir por el hierro o por otras vitaminas, ¿no? Más adelante. Si, por ejemplo, vamos a estimular bien a nuestro niño o niña, vamos a tener niños con una educación adecuada y vamos a evitar la deserción, ¿no? Entonces, trabajar en la primera infancia no es un gasto, es una inversión. Y las evidencias ya lo han comprobado, ¿no? Las evidencias han manifestado que si no invertimos en esta etapa de la vida de las personas, vamos a tener mayores dificultades con nuestros ciudadanos. Entonces, en el marco del enfoque de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, permite al gobierno nacional, a los gobiernos regionales, gobiernos locales, alinear esas estrategias e intervenciones en materia de desarrollo e inclusión social de una manera coordinada y ordenada a favor de la población más pobre, a favor de la población más vulnerable del país. Entonces, el MIDIS elaboró una estrategia nacional de desarrollo e inclusión social que es incluir para crecer, ¿no? Como sabemos, esta estrategia cuenta con 5 objetivos y, y, y 2 de ellos está designado o está determinado a favor de la primera infancia. Bajo este enfoque, desde una perspectiva de ciclo de vida se tienen 5 ejes estratégicos, ¿no? La nutrición infantil, el desarrollo infantil temprano, el desarrollo integral de la niñez y la inclusión económica y la protección del adulto mayor, ¿no? Son 5 ejes estratégicos y como les decía, 2 de ellos está designado al trabajo con la primera infancia. En cuanto a la primera estrategia de nutrición infantil, que va de 0 a 3 años, su resultado o lo que se espera es que se reduzca la prevalencia de la desnutrición crónica infantil, ¿no?
En cuanto a la segunda estrategia del desarrollo infantil temprano, que va de 0 a 5 años, tiene como resultado esperado incrementar el desarrollo físico, cognitivo, motor, emocional y social en la primera infancia. Entonces, en base a esta estrategia, el Estado peruano realiza diversas acciones, ¿no?, a favor de este grupo poblacional. Una de ellas es el programa de vaso de leche, ¿no?, que otorga estos alimentos a los gestantes, a las familias con niños menores de 13 años, ¿no? Y otra de ellas es el programa nacional Una Más, ¿no?, que trabaja con niños de 0 a 36 meses a través de uno de sus servicios importantes. Entonces, el Estado peruano tiene como base esta estrategia incluir para crecer, pero a su vez también desarrolla diversos programas, diversas acciones a favor de este grupo poblacional y por supuesto siempre en coordinación con el MINSA desde los espacios, ¿no? Como son los hospitales, los puestos de salud, centros de salud, que, que trabajan bastante en el tema de la reducción de la anemia, en el tema de la reducción de la desnutrición crónica y y otras acciones importantes. Entonces, como parte de esta estrategia Incluir para Crecer y también como parte del Plan Nacional de Atención a los Niños, Niñas y Adolescentes al 2030, se ha destacado el trabajo con el desarrollo infantil temprano como prioridad en la agenda pública, pues en los primeros 5 años de vida de todo ser humano se va a definir en gran medida su capacidad para desarrollarse, su capacidad para consolidarse en la adultez como ciudadana, como ciudadano responsable y beneficioso para sí mismo, beneficioso para su familia y, por supuesto, para la sociedad. Como parte de ese compromiso, entonces, se realizan diversas acciones eh, a través de algunos lineamientos como el desarrollo infantil temprano, primero la infancia, el plan de acciones integradas que permita su implementación para algunos periodos y algo que tenemos enmarcado hoy por hoy es la política nacional de atención a los niños, niñas y adolescentes al 2030, ¿no? Entonces, para lograr el desarrollo infantil temprano, es importante considerar algunos aspectos, como es el nacimiento saludable, el cual implica tener cuidados desde la etapa de gestación, incluyendo lo que les señalaba, ¿no?, los controles prenatales, las condiciones apropiadas para el parto. El objetivo de esta acción, de esta actividad de nacimientos saludables, es que al nacer las niñas y los niños tengan un peso mayor a 2.500 gramos, es decir, 2,5 kilos, ¿no? Como mínimo, y su edad gestacional fluctúe entre las 37 y 41 semanas de término, con la finalidad de evitar los nacimientos prematuros. Entonces, según los lineamientos de Primero la Infancia, el carácter prematuro incrementa en 70% el riesgo de déficit de atención, en 20% el riesgo de presentar problemas de conducta, en 2 a 4 veces el riesgo de parálisis cerebral, en 2 veces más el riesgo de coeficiente intelectual menor 85 y mayor riesgo de retraso en el desarrollo motor y del lenguaje, y también induce menores puntajes, ¿no?, en las pruebas de comprensión lectora y matemática. Entonces, cuán importante es que se tenga un nacimiento saludable, el cual conlleva a tener un adecuado peso y talla al nacer, ¿no? Las evidencias nos mencionan, ¿no? Si no sucediera ello y si no se logra el término de la edad gestacional adecuada, podría conllevar a estas deficiencias. Y en algunas ocasiones, ¿no?, tienen tendencias a generar muerte en los primeros días de nacimiento. Además, tienen mayor probabilidad de adolecer desnutrición crónica antes de los 12 meses de edad. Entonces, si no se tiene un nacimiento saludable, va a conllevar a estas deficiencias. Y, por supuesto,
el cual va a generar mayores gastos al Estado, ¿no? Por las mismas acciones que se deberán realizar a fin de contrarrestar estas problemáticas. El apego seguro. Hablamos tanto de pasar tiempo con nuestros niños, con nuestras niñas, pero muchas veces no dedicamos un tiempo de calidad. Si hablamos de apego seguro, es hablar de que los niños y niñas tienen un apego seguro con su madre o con adultos significativos, es decir, con el papá, con la abuela, con el abuelo, ¿no? Que consideran a estos como una fuente de seguridad. Al contar con esta fuente de seguridad, las niñas y los niños con apego seguro se atreven a explorar y conocer el ambiente, dado que tienen la certeza de que su madre o de que otro adulto estará disponible para poder reconfortarlos cuando surjan momentos de peligro o estrés durante la exploración. Muchas veces confundimos, ¿no? No sé si ustedes han escuchado en la crianza, en algunas familias, decir, cuando un niño se cae, no déjalo que llore. Si lo recoges, vas a generar, hay un término, va a estar muy apegado a ti, nunca te va a soltar, cuando no es así. Es al contrario. Si nosotros generamos ese apego, vamos a generar esa confianza, como su nombre dice. Vamos a generar seguridad en nuestros hijos y en nuestras hijas. ¿Seguridad a qué? A que se atrevan a explorar nuevas situaciones, a que se atrevan a conocer nuevos espacios, a que tengan la certeza de que si se equivocan, vamos a estar ahí para, para apoyarlos, a que si se caen, vamos a estar ahí para levantarlos, a que si realizan o si tienen alguna dificultad, estaremos ahí para poder reconfortarlos, ¿no? Entonces, ese apego seguro también va a generar esa confianza, ¿no? Confianza de que la persona o de que sus pares o de que pueden confiar en sus pares, ¿no? De que pueden confiar en la profesora, de que pueden confiar en las personas. Entonces, cuán importante es esta acción. Y Carmen nos dice, ¿no? El apego seguro facilita el desarrollo del cerebro social, mejora la empatía, la conducta prosocial y la capacidad para confiar en los demás. Excelente, Carmen. No, la profesora no es su par, pero genera esa confianza, ¿no? En su ambiente. Claro, sus pares son sus compañeros. Exacto. Gracias, Carmen. Sí. Entonces, si vamos a generar ese apego, ¿no? Entonces, por ello, estos niños y estas niñas se muestran más seguros, se muestran más confiados en su proceso de conocimiento del mundo que los rodea. Y el mundo que los rodea no solamente son sus pares, ¿no? También están los padres, están sus tíos y las demás personas que viven alrededor de ellos. Y durante el desarrollo de la niña y el niño, esta seguridad es interiorizada y acompañada a la persona a lo largo de su vida cuando enfrenten dificultades, ¿no? Entonces, los niños y las niñas que establecen una relación de apego seguro con su o con sus adultos significativos, es decir, con la madre o con el padre, ¿no? O con la abuela, tienen una mejor regulación de emociones y comportamientos en los primeros años de vida, porque contarían con una mayor capacidad para entender y manejar sus propias emociones, ¿no? Si un niño o niña tiene o establece un apego seguro, suelen valorarse a sí mismo y también valoran a las demás personas de manera positiva, lo que contribuye a que establezcan adecuadas relaciones de apoyo con otros adultos y también con sus pares, ¿no? En el marco de este vínculo, las madres o adultos significativos le hablan constantemente a sus hijos durante las interrelaciones, el cual va a estimular su aprendizaje lingüístico y por ello el apego seguro se relaciona con el logro de la comunicación verbal
efectiva. Entonces, estos niños y niñas tienen mayor capacidad para representar su entorno, lo expresa en el juego simbólico, porque ayuda a desarrollar los niños, ¿no? Entonces, ¿cuán importante? Primero, el nacimiento saludable o seguro. Y también algo muy importante, el adecuado estado nutricional. La prioridad en este resultado y anemia, dos de las principales enemigas para el desarrollo integral de la niñez. Yo considero que el trabajo, que como sabemos, la salud es fundamental para el desarrollo de las demás acciones. Cuando una persona tiene salud, puede realizar diversas acciones a favor de mejorarlos, ¿no? Y si hablamos de nuestros niños y niñas, evitar la desnutrición y anemia es un gran logro, ya que va a evitar otras problemáticas, ¿no? Si hablamos de desnutrición, de anemia, estamos hablando de dos enemigas para el desarrollo integral de esta niñez, ¿no? Y para lograrlo es esencial el consumo de micronutrientes, de alimentos ricos en hierro, según el MIDIS, ¿no? Y el adecuado estado nutricional se refleja en un crecimiento físico, es decir, en una talla esperada para su edad, así como un adecuado nivel de hierro y hemoglobina. Cuando nosotros, los que somos madres, no llevamos a nuestros hijos a sus controles, siempre, ¿no? Hacen su tamizaje de hemoglobina, con la finalidad de que se pueda descartar anemia en nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Y cuando un niño o niña es detectado con anemia, desde el sector salud realizan un seguimiento exhaustivo. Y no es un seguimiento de un mes, de 2 meses, es un seguimiento mínimo de 6 meses, donde ellos consideran de que es el tiempo necesario para poder revertir esta situación, ¿no? Entonces, la presencia de esta situación, que es la anemia, desnutrición crónica, implica la coexistencia de muchos factores que mejorar, como la salud de la gestante, principalmente en el primer trimestre del embarazo. Entonces, todas las acciones que se realizan en el sector salud es con la finalidad de poder evitar estas problemáticas de la desnutrición y la anemia, es decir, tener un adecuado estado nutricional. Ahora, en cuanto a los indicadores del resultado adecuado del estado nutricional, podemos mencionar que las niñas y los niños cuentan con un adecuado estado nutricional cuando tienen una talla, cuando tienen un nivel de hemoglobina adecuado para su edad. De acuerdo a los datos de la ENDES, para medir el adecuado estado nutricional, se calcula el porcentaje de niñas y niños menores de 3 años con desnutrición crónica, es decir, que tienen una talla para la edad por debajo de -2, ¿no? Entonces, esta situación tiene que ser revertida y es por ello la atención que se brinda desde el Estado con la finalidad de poder, pues, evitar estas problemáticas, ¿no? Que son muy cruciales para tener un desarrollo adecuado en nuestros niños y niñas. Otra acción importante es la comunicación verbal afectiva, entendiendo que es la capacidad de las niñas y los niños para expresar lo que conocen, para expresar lo que sienten y piensan en su lengua materna. Esta capacidad implica que pueden comprender y producir sonidos del habla, entender los significados de las palabras y utilizar las reglas del lenguaje para generar frases o oraciones. Entonces, la comunicación verbal afectiva se va desarrollando gradualmente conforme las niñas y niños van creciendo y conforme su cerebro también van madurando, ¿no? Entonces, nuestros niños y nuestras niñas que pueden comunicarse adecuadamente mediante palabras y comprenden el lenguaje verbal, tienen diversos logros en el desarrollo, ¿no? Una
Es importante, ¿no?, señalar que el logro de una comunicación verbal efectiva se asocia a la regulación de emociones y comportamientos conforme van teniendo un mayor repertorio de palabras. Entonces, las niñas, los niños cuentan con más herramientas para expresar sus necesidades, para expresar sus emociones. Cuando se sienten frustrados, antes de agredir a otro o a otra niña o actuar inmediatamente, pueden utilizar las palabras para informar que algo les molesta o también para negociar alguna situación. Entonces, trabajar en la comunicación verbal es muy importante, ¿no? Aparte de que regula las emociones de nuestros niños y niñas, también regula su comportamiento, ¿no? El expresarse, el mencionar qué es lo que sucede, qué es lo que le molesta, evita situaciones violentas que se puedan producir en su entorno. El caminar solo también es una actividad importante porque es una habilidad que desarrollan nuestras niñas o niños para desplazarse caminando libremente sin necesidad de detenerse a cada paso, para regular el equilibrio por propia iniciativa, sin ayuda ni incitación. Entonces, el desarrollo motor autónomo se inicia desde que la niña o niño es colocada en posición de boca arriba, ¿no? Y logra descubrir sus manos, luego mueve sus piernas y poco a poco y a su propio ritmo adopta diferentes posiciones hasta lograr andar por sí solo. Y este desarrollo motor es esencial para garantizar un adecuado crecimiento, lo cual es que al año y medio niños y niñas sean capaces de caminar solo y esto les va a permitir descubrir y aprender más, ¿no? Sí, por un lado podemos decir que cada niño o niña aprende a su ritmo. Sin embargo, esta habilidad que desarrollan nuestros niños y niñas para desplazarse libremente les va a permitir descubrir y también les va a permitir aprender más del entorno. Ahora, después de lo mencionado, que está más marcado, ¿no?, al sector salud, podemos mencionar por qué priorizar la atención en la primera infancia. ¿Por qué priorizar? Lo que debemos tener en consideración es que en el desarrollo infantil temprano se debe priorizar hoy las intervenciones que garanticen el desarrollo de los niños y niñas durante los primeros 1000 días de nacidos, ya que las habilidades desarrolladas en ese tiempo, siendo las bases fundacionales de las habilidades que se desarrollan en la niñez, adolescencia y adultez. Por supuesto, hemos podido ver, ¿no?, desde las evidencias científicas que el intervenir en esta primera infancia es muy importante, ¿no? Porque es la base, ¿no? La base de los futuros ciudadanos que vamos a tener, la base que nos va a dar cuenta, ¿no?, del desarrollo en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, cómo es que se van o qué tipo de vida van a tener. Podríamos decirlo de esa forma, ¿no? Podríamos determinarlo en base a las acciones que van a ir desarrollando nuestros niños y niñas. El primer resultado es lograr el apego seguro. Esto significa que se debe generar un vínculo emocional íntimo, permanente y estable entre el bebé y un adulto significativo, como la madre, el padre o algún cuidador, de tal forma que los niños o los bebés se sientan seguros, se sientan amados, se sientan cuidados, y ya habíamos señalado, ¿no?, la importancia de generar este apego seguro. Lo otro está relacionado a la nutrición adecuada. Ello nos lleva a analizar las consecuencias de la desnutrición crónica de 5 años y la anemia en niños menores de 36 meses y las consecuencias que esto conlleva.
Y el tercer resultado, pues, está relacionado a la regulación de emociones, a la regulación de comportamientos, que es la habilidad que permite gestionar las relaciones emocionales frente a situaciones intensas y así evitar las respuestas descontroladas, ¿no? Entonces, estos tres resultados en los primeros 1000 días de nacidos va a contribuir a qué? Al mayor desarrollo cognitivo, que esto a su vez va a mejorar los resultados educativos y que va a reducir el abandono escolar o la deserción escolar como lo conocemos, va a reducir la repetición del año y aumentará las calificaciones en la adolescencia. Entonces, la estimulación temprana y suplementación nutricional de 9 a 24 meses aumenta los ingresos futuros en un 25% con beneficios económicos a largo plazo del apoyo en la primera infancia, ¿no? Entendiendo que trabajar en la primera infancia no es un gasto, es una inversión. Y ahora nos manifiestan por qué, ¿no? Porque se genera o se incrementa un ingreso del 25% de beneficios económicos, ¿no? ¿Por qué? Porque las consecuencias del trabajo adecuado en esta primera infancia van a ser positivas. Vamos a tener ciudadanos de bien con una carrera profesional o con una actividad formal que pueda contribuir positivamente no solo en su persona, sino también en la familia y por lo tanto en la sociedad, ¿no? Y este impacto es aún mayor cuando la violencia de pareja y el apego se miden durante los 2 primeros años de vida en comparación de 3 a 11 años. Es por todo esto que basados en la evidencia debemos priorizar en la primera infancia. Si queremos tener niños, niñas felices, sanos, desarrollados y que puedan aprovechar estas oportunidades que se presentan durante toda su vida. Muy bien, entonces vamos a hablar de las políticas a favor de la primera infancia, ¿no? Teniendo ya como base lo que ya hemos señalado, el por qué trabajar en la primera infancia, cuáles son las acciones importantes que debemos desarrollar con este grupo poblacional. Ahora es importante señalar que desde la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1989, el Perú viene cumpliendo con su compromiso de reorientar su organización interna a la luz de los mandatos, las cuales tienen propósito de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos para todos los niños, niñas y adolescentes a nivel nacional. Entonces, en materia de estos instrumentos de política, el Perú ha adoptado 4 planes nacionales a favor de la infancia y adolescencia. El primer plan es de 1992 al 95, el segundo plan es al 2002, el tercero al 2010, el cuarto al 2021 y ahora tenemos uno último al 2030 que es la política nacional de atención a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces el Perú viene implementando diversas acciones a favor de la primera infancia, ¿no? ¿En base a qué? En base a una problemática que es muy latente en la población, que es la baja calidad de vida de niños, niñas y adolescentes, ¿no? El cual se da por la alta incidencia de situaciones que vulneren los derechos de vida y supervivencia de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, se da también por la alta incidencia de situaciones que vulneren los derechos de desarrollo autónomo de niños, niñas y adolescentes. También las situaciones que vulneran los derechos de protección, los derechos de participación de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, eh, la problemática que es el limitado ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes ha conllevado, ¿no? A que se pueda estructurar la política nacional multisectorial para los niños, niñas y adolescentes al 2030, el cual es conocido como la PNMNA.
el cual trabaja con diversos enfoques, ¿no? Enfoque del ciclo de la vida, derechos humanos, derechos de niñas, niños y adolescentes, enfoque de género, interseccionalidad, el enfoque intercultural, el enfoque de discapacidad, de inclusión o atención a la diversidad, ¿no? Por su parte, el Estado peruano, como les había señalado a un inicio, interviene en, el, en mejorar el nivel de desarrollo infantil en niños menores de 3 años que viven en situación de pobreza y pobreza extrema. Desde el 2012 se ha creado el Programa Nacional Cuna Más en base al Programa Nacional Guaguaguasi, ¿no? El cual actualmente viene brindando dos servicios importantes, que es el SAF y que es el SCD. Por un lado, el SCD, que es el Servicio de Cuidado Diurno, que brinda pues la atención integral a las niñas, a los niños menores de 3 años de edad, que viven en zonas urbanas con altos niveles de pobreza y requieren atención en sus necesidades básicas de salud, nutrición, seguridad, protección, afecto, descanso, juego, aprendizaje y desarrollo de habilidades, ¿no? Este servicio, que es el SCD del Programa Nacional Cuna Más, funciona en un local propio o también en un local cedido por la población. Por otro lado, el servicio de acompañamiento a familias, que es el SAF, el cual tiene como principal actividad realizar visitas semanales a hogares que viven en zonas rurales con altos índices de pobreza, con la finalidad, pues, de promover el desarrollo y el fortalecimiento de conocimientos, capacidades, prácticas de cuidado y aprendizaje de las familias, con la finalidad de que de mejorar el desarrollo infantil de los niños, niñas menores de 36 meses. Entonces, como podemos darnos cuenta, cada uno de estos servicios tiene como principal objetivo la atención integral a nuestros niños menores de 3 años de edad, ¿no? Por un lado, desde un servicio, desde un espacio de cuidado para ellos directamente y por otro, pues, con la atención a las familias, quienes son los encargados de cuidar, de brindar esa protección, atención a nuestros niños, niñas menores de 36 meses, ¿no? Y ello, pues, surge a partir de la estrategia que ya se le había mencionado, incluir para crecer. Habíamos hablado de esta política multisectorial para niñas, niños y adolescentes al 2030, ¿no? Que, que tiene 22 lineamientos, 47 servicios, de los cuales 41 servicios ya existen, pero serán fortalecidos 6, y el cual va a estar orientado, pues, a mejorar esta política, ¿no? Y lo que se pretende al 2030 es que nuestros niños, niñas y adolescentes ejerzan sus derechos en las diferentes etapas de la vida, desde la gestación, infancia, niñez y adolescencia, logrando su bienestar físico, logrando su bienestar mental y social. Y que nuestros niños, niñas y adolescentes al 2030 accedan oportunamente a servicios de calidad en igualdad de oportunidades y sin discriminación, y que tengan condiciones para una vida saludable, que alcancen todo su potencial de desarrollo, ampliando sus oportunidades. Todo ello es muy bonito, ¿no? Teóricamente. Sin embargo, el Estado peruano está realizando diversas acciones para que se dé cumplimiento a este objetivo al 2030. Una de ellas es, como les señalaba, el Programa Nacional Cuna Más. También podemos mencionar el programa Vaso de Leche, y otras instituciones que trabajan a favor de la niñez y adolescencia, como la de MUNA, las UPES, los CAR también, ¿no? Y a manera de complementar, es importante señalar el decreto legislativo 1297, que es un decreto también regulado por el Estado peruano, con la finalidad de brindar la protección a los niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de
perderlos, ¿no? Y asimismo, el cual ha sido modificado en el 2023 a través de la ley 31716. Y también tenemos el INABIF, que es el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar, que pertenece al MIM, pero que trabaja, ¿no? Con los, no solamente con los niños, niñas y adolescentes, sino con las familias en situación de vulnerabilidad. Y lo que se pretende con la suma de estas acciones, tanto del MINSA, MINEDU, del MIDIS, del MIM, es que se aporte, ¿no?, a esta política nacional multisectorial de niños, niñas y adolescentes y que al año 2030 estos niños, niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos, puedan lograr su bienestar, tanto físico, mental y social, accedan oportunamente a servicios de calidad en igualdad de oportunidades y sin discriminación, y que por supuesto tengan condiciones para una vida saludable, que alcancen todo su potencial de desarrollo, que amplíen esas oportunidades que muchas veces son limitados por la misma condición en la que se encuentran. Entonces, todo ello se va a lograr si se reduce a 37.2 la prevalencia de anemia en niños y niñas de 6 a 35 meses de edad. También se va a lograr si el nivel suficiente de comprensión de textos y matemáticas de niñas y niños que cursan el segundo grado de primaria se mejora un 70%. Asimismo, se va a reflejar en que la violencia familiar y escolar de niños, niñas de 9 a 17 años se disminuya de 29 y 36% respectivamente, y asimismo la violencia sexual en adolescentes de 12 a 17 años se reduzca a 17%. Por otro lado, se incrementa 32.91% la participación de nuestros niños, niñas y adolescentes en el ciclo de políticas públicas a nivel local, y que se incrementa el 70% el porcentaje de niñas, niños de 9 a 12 meses de edad que tienen una adecuada interacción madre, hijo o hija como precursor del apego seguro, ¿no? Entonces, la suma de estas acciones va a contribuir al logro de estos objetivos. Y lo importante que debemos tener en consideración es que o trabajar en la primera infancia es una inversión y no un gasto. Desde los diversos sectores en los cuales nos ubicamos nosotros y nosotras, no trabajemos a favor de este grupo poblacional, entendiendo su importancia, ¿no? La importancia de desarrollo cerebral, la importancia del desarrollo físico, mental, emocional, ¿no? Que puedan contribuir a generar mejores condiciones y ello a la vez generar mejores oportunidades, contribuyendo siempre al logro o al fin que el Estado y que toda persona quiere, ¿no? Que es mejorar la calidad de vida de la población. Entonces, estimados y estimadas participantes, si tuvieran algún tipo de comentario que realizar, los leo a través del chat o lo pueden hacer a través de la activación de sus micrófonos, ¿no? Muchas gracias. Licenciada, buenas noches. No hay preguntas, pero alumnos, buenas noches. Alcen las manos, quizás para poder yo admitirles, para que puedan hablar. Les voy a activar, solo alcen sus manos para poder activar y puedan ustedes hacer su pregunta a la licenciada.
Buenas noches con todos los alumnos. Ya no hay preguntas o quizás en el chat alguna pregunta. Estimados, nuestros números de asesoras de venta tenemos tres números. Es la señorita Stephanie con el primer número, que es el 99 28 97 355, y el otro número que es de la señorita Cintia es el 944 031 437, y el otro número que es de la señorita Stephanie también, que es el 94 93 71 625. Cualquier duda, pregunta, los que desean certificarse o también deseen los materiales o cómo ingresar al aula virtual, nos pueden escribir a estos números, como también a nuestra coordinadora académica, que también ahí está su número, que es la doctora Surigaray Guamán. Les estoy dejando en el chat. Mira, buenas noches, dicen, le agradezco por la prueba. Quisiera saber dentro de los centros, cuál sería la intervención o qué funciones asumiría como caso social. Licenciada, justo una de las alumnas está preguntando